Muy buenas noches para todos. Siempre es una alegría, como se dice, volver a casa, ¿verdad? Y me alegra porque es en el contexto de estas fiestas patronales, por lo tanto saludo a un hermano, Padre Ángel, párroco de esta iglesia catedral, y al mismo tiempo al Padre Elías, donde no lo conocemos mucho desde aquí. Es macorizano, es sacerdote diocesano, pero del movimiento neocatecumenal. Por lo tanto, se convierte automáticamente en misionero y recientemente fue misionero en Barahona con Monseñor Andrés, que estuvo anoche aquí en la iglesia, y ahora ha regresado donde él se ordenó, que es a la arquidiócesis de Santo Domingo. Por lo tanto, le decimos bienvenido y qué bueno que está aquí en tu pueblo, Padre, en esta ocasión. A todos los que nos acompañan, los diferentes grupos, los padrinos, y para cada uno de ustedes. Como ya les decía, siempre es un honor venir a la catedral y compartir con cada uno de ustedes la oración, la palabra, y más todavía en este contexto de las fiestas patronales en honor a Santa Ana. Pero debo decir que me alegra hoy precisamente aún más, porque en esta ocasión nos ha tocado celebrar a dos damas juntas. Ellas son y que sobre todo tuvieron tanto que ver con el inicio de la fe. A María Magdalena, testigo de la resurrección, de un lado, y de otro, pues a Santa Ana, que es parte de las raíces de la maternidad de la iglesia, de todo lo que nosotros vivimos en la fe para cada uno de nosotros. Y si ustedes se recuerdan, en la lectura del domingo pasado también hablaban de dos damas, de dos mujeres, María y Marta, ¿verdad? De una familia compuesta solo de hermanos. Interesante la imagen, porque en ese texto no estaba el hermano varón, no estaba Lázaro, solamente estaban las dos hermanas afanadas y hoy dos damas más, dos mujeres. Se combina la lectura para que vean la importancia que le dio Jesús a la mujer con la reivindicación que eso significaba de una mujer pasar de la cocina a la sala, de los oficios a la recepción, que eran trabajos exclusivos del hombre en el tiempo de Jesús. Así que es una revolución muy grande la que nosotros veíamos el domingo pasado en las lecturas. Y hoy se suman a estas dos, que es lo que quiero resaltar, y en ese sentido quisiera dividir el texto de la homilía en dos partes. La primera, en la cual me referiría a María Magdalena, meditándola a ella como discípula y testigo de la Pascua de Cristo. Y en segundo lugar, pues el Padre Ángel, en la cartita que nos mandó a la universidad para que compartiéramos con ustedes esta noche, me pedía el tema de Santa Ana, intercesora y madre de la Iglesia. En primer lugar, el texto del Evangelio que hemos escuchado hoy nos sitúa en el corazón mismo de la experiencia pascual. María Magdalena, que busca al Señor, que llora la ausencia y la muerte del Señor, pero que al mismo tiempo lo encuentra. ¿Y cómo lo encuentra? Resucitado. Sin embargo, para ella no fue una simple búsqueda, ni un simple hallazgo. Fue un momento crucial, un momento crítico para ella. Es más, 63 va a hablar de esa peregrinación de la Virgen María que se extiende, claro está, también a María Magdalena y a cada uno de nosotros. Ella
salió de su casa a oscuras, no solamente a oscuras porque era de madrugada, era la oscuridad también de una fe que apenas iniciaba y que ya había acompañado a Jesús durante un tiempo, pero que no había sido todavía madura. Un camino lleno de miedos, lleno de esperanzas al mismo tiempo. Y desde la casa de ella sale hasta dónde? Hasta la tumba de Jesús. Hasta la tumba de Jesús. Y en este sentido es entonces donde el camino de María Magdalena es un camino doble. El camino físico, de la casa a la tumba, y el camino espiritual, desde una fe pequeña a una fe de resurrección. Por eso, en verdad, en María Magdalena nosotros encontramos entonces una verdadera y propia peregrinación, dije, física de una parte y del alma, de la fe de otra parte. Por eso, entonces, quise tocar el tema, porque el tema que me pide el Padre en la carta es, ella es Santa Ana, madre y al mismo tiempo intercesora de la iglesia peregrina. ¿Y quiénes somos la iglesia peregrina? Todos nosotros, los que estamos peregrinos hacia la casa del Padre. Y en ese sentido es entonces donde encontramos esa doble peregrinación también en María Magdalena. En medio del duelo, en medio del desconcierto, aquella fe y aquella peregrinación se encuentra con Cristo y se convierte en alegría. Eso es lo importante de nuestra fe. Y eso es lo que nosotros tenemos también que tratar de vivir. De hecho, el tema de la madrugada y la tumba vacía son señales de los nuevos tiempos. El paso de la oscuridad a la luz, de la muerte a la resurrección, del miedo a la paz. ¿Cómo era que Jesús les decía a los discípulos en los días de su resurrección? Paz a ustedes. ¿Dónde estaban ellos? Encerrados. ¿A causa de qué? Del miedo. Esa es la razón de ser precisamente de esta fe de María Magdalena. En ese sentido, entonces, la búsqueda activa de María es símbolo de la fe que no se resigna. Yo voy para allá porque ya yo voy a encontrar algo diferente, algo nuevo que va a transformar mi vida. Pero no solo eso, el Evangelio tiene otros detalles, ese Evangelio que hemos leído hoy. Por ejemplo, el diálogo entre los ángeles y Jesús. Y aquella pregunta repetida de Jesús a María Magdalena: ¿por qué lloras? Ese por qué lloras nos revela a un Dios que tiene prisa. Dios tiene prisa, Jesús tiene prisa. ¿Por qué? Porque desea sanar los corazones. Tiene prisa porque desea sanar los corazones heridos de tantas situaciones de muerte, de persecución, de perturbación y de soledad que tiene la humanidad. No solamente la de aquella, la de María Magdalena, sino también la de nosotros. Y es entonces ahí cuando Jesús pronuncia aquel nombre, María. Al principio le había llamado mujer y después le dice María. Y con ese María no es solamente un nombre, no es solamente una palabra, es un gesto. Es un gesto que se convierte en comunicación íntima interior de corazón a corazón. De una mujer que necesita de alguien para que le vuelva el ánimo, le vuelva la fe. Pero también ese María hace otro milagro. Inicia una vocación. Hasta ese momento, María Magdalena había sido discípula de Jesús. A partir de ese María, entonces María Magdalena pasa a ser misionera del resucitado. La primera persona, la primera mujer en anunciar a Cristo vivo. Siempre es orgullosa la mujer. Que Jesús no usó un hombre más claro, a un ser humano masculino para anunciar su resurrección. La primera que anunció a Jesús fue una mujer, la primera persona. Y en ese sentido es entonces que para María Magdalena aquella frase que cuando ella va contenta al descubrir quién es el que le está hablando,
le cae como un rayo a aquel, no me detengas. ¿Sabes? Cuando uno fue emocionado a buscar algo y lo frena muy pronto, así le pasó a María Magdalena. Pero ese freno que le puso Jesús, no me toque, no me detenga, porque ella estaba buscándole el borde de las vestiduras, crea en ellos dos una relación que ya no va a ser física, que nos ayuda a nosotros, también en nuestra fe, porque esa comunicación entre María Magdalena y Jesús ya no necesita el contacto físico, ya es una relación espiritual, es pastoral, es eclesial. Por eso, el que está celebrando ahora a las 6 de la mañana en China la misa es mi hermano y estamos juntos. Porque ya la relación de la iglesia no depende de una cercanía física, depende de la oración, de esa relación cercana. Y María fue la primera en experimentar también entonces esa cercanía. Por eso María Magdalena, a partir de este momento, más que explicaciones de doble sentido, ustedes saben todo lo que se ha escrito últimamente sobre temas de relaciones que al final terminan en insinuaciones pasionales, lo que, como lo hace la literatura, entre ellos lo que existe una relación de escucha y discernimiento. María, la que escucha a Jesús, la discípula, que ahora es la misionera. La búsqueda desesperada por Jesús no trata de encontrar milagros espectaculares, sino a su Señor. Y no lo busca lejos, lo busca en lo cotidiano, lo busca en lo ordinario de la vida. Por eso, ¿para dónde fue? Al jardín, al cementerio. ¿Dónde estuvo? Estuvo en lo que ya se había pronunciado, las palabras recordadas. ¿Dónde lo encontró? En el silencio de la tumba. Allí encontró entonces a Jesús. Y por eso es que también a nosotros hoy se nos invita como cristianos a ser magdalenas. Magdalenas contemporáneas, buscadores del Señor, sensibles al dolor humano, portadores de esperanza, de esa esperanza pascual que no defrauda, que nos deja una enseñanza relevante para todos los momentos de nuestra vida. El resucitado se revela a quienes se mantienen fieles a su búsqueda. Eso es importante. Al que se mantiene fiel buscando a Jesús, a ese se le revela el resucitado. El que dice se murió y se acabó, quedó. Entonces, para Jesús es un imperativo para todo cristiano buscarlo. Incluso en medio de las lágrimas. En medio de las lágrimas. Ustedes saben que las lágrimas no nos dejan ver. Nos nublan los ojos, ¿verdad que sí? Y no sabemos dónde ponemos los pies. Así salió corriendo Magdalena, María Magdalena, al encuentro de Jesús y lo encontró y lo experimentó resucitado. En segundo lugar, el tema que se me ha pedido, Santa Ana, intercesora y madre de la Iglesia Trinitaria. Estamos celebrando las fiestas de nuestra patrona Santa Ana y aunque textualmente su nombre no aparece en las Sagradas Escrituras, sino en otros textos y en la tradición, se nos impone a nosotros, como dice por ahí, de tal palo, tal astilla. Si la Virgen María fue preservada, elegida por Dios, porque era llena de gracia, inmaculada, eso venía de dónde? De su madre, de sus padres, hombres de Dios y de bien. Entonces ella encarna la espera activa del pueblo de Israel, esa fe silenciosa que preparaba los caminos del Señor junto con Juan el Bautista. Y como madre de la Virgen, es como ese eslabón que une la antigua y la nueva alianza para los profetas y para los discípulos. Por lo tanto, Santa Ana hunde sus raíces de la fe, y aquí es lo más bonito que yo veo, en una fe familiar, una fe que se transmite. Ella es imagen entonces, intercesora y madre
de esa iglesia peregrina. ¿Por qué? Porque en su vida, por el cuidado a María, ella caminó entre silencios y esperanza, entre promesas divinas y las respuestas de cada uno de nosotros, que son respuestas humanas. Pero también ella es intercesora oculta. Nunca apareció delante, siempre apareció detrás, en el silencio, donde es más difícil permanecer. Porque en ella encontramos el rostro de tantas mujeres, todavía hoy en la iglesia, que la sostienen, que sostienen la iglesia desde la discreción, desde el amor y desde la oración silente. Porque hay muchos de ustedes que están ahí sentados, se van a rezar, cuando todo el mundo está durmiendo en su casa. Y rezan rosario. Y se duran su hora arrodillada ahí. Y todo el mundo durmiendo, nosotros roncando. Y esa oración llegando a todos nosotros. Esa es la maternidad de cada uno de ustedes, mujeres. En ese sentido, Santa Ana, como intercesora y como madre de la iglesia peregrina, invita a la comunidad de San Francisco de Macorís, a los fieles de la parroquia Santa Ana, a reconocerse como pueblo que camina con paciencia, con fidelidad y con ternura. Un pueblo que es fiel a ese Cristo que nos llamó. Una iglesia catedral y en cada ciudadano de este pueblo del Jaya que se parezca a su patrona, que seamos fecundos en la fe, transmisores de esperanza y esa madre espiritual que renueva la fe en cada uno de nosotros y en sus generaciones. Más aún, en medio de una sociedad fragmentada, con tantos conflictos, con tantas situaciones críticas, Santa Ana nos recuerda la solidaridad y la comunión entre nosotros, los miembros de este territorio, de este municipio. Pero también esa fe que se teje en lo doméstico, en el trabajo cotidiano, en los afanes en la calle, en el amor transmitido, en el amor entre los esposos, entre los padres y los hijos, y esa entrega que se comparte cada día, cada cosa. Por eso, mis queridos hermanos, hoy celebramos dos caminos de fe. El de María Magdalena, la discípula del resucitado, la misionera del resucitado, y la de Santa Ana, que es la madre silenciosa que le prepara los caminos a Cristo. En estas dos mujeres se nos enseña que el reino de Dios se construye en la fidelidad, en la escucha y en una esperanza que no muere. Les invito entonces a que estas fiestas patronales renueven el compromiso de ser una iglesia peregrina que busca, ora, anuncia y ama lo pequeño, desde lo insignificante hasta lo eterno, hasta lo grande. Por eso pidamos al Señor que en nuestra vida y en nuestras acciones brote siempre la fe viva que Santa Ana transmitió a María y que resplandece en la ternura de su querido nieto Jesús. Que así sea. Les invito a que nos pongamos de pie y juntos presentemos oraciones a nuestro Padre.